Muy buenas noches, chicos. El día de ahora vamos a revisar lo que en parte estábamos viendo en la clase con los métodos de diseño y retomando un poquito sobre el hecho de que nosotros de alguna manera u otra ya conocemos ciertos aspectos del diseño, pero no los habíamos estudiado a profundidad. Entonces, nosotros en este caso tenemos la, digamos, involucrado dentro de los métodos de diseño a este personaje que se llama Christopher Jones. Christopher Jones es un ingeniero que estudió eh, hasta cierto punto los aspectos del diseño, comenzó a entrar en detalle sobre eso porque en su, en su momento lo habían dejado digamos, de lado toda la información que se debía o debía de ser pertinente al área de diseño. Entonces, este personaje, John Christopher Jones, es un diseñador galés, nació en 1927 y estudió ingeniería en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Su libro en 1970, Métodos de diseño, se considera un texto importante en el diseño, valga la redundancia. Eso es lo que nos abre las puertas al conocimiento de los pasos que dan cabida a un buen diseño. Estábamos hablando en clase de que este personaje tuvo que abrirse puertas por sí mismo porque no existían como una guía o una forma de interpretar los parámetros para el diseño. Entonces, hablando de esto, dice, colaborando con ingeniero, Jones abogó por la ergonomía y la consideración de los temas centrados en el usuario que no forman parte de las habilidades y actitudes de ingeniería de la época. O sea que se dejaba de lado la persona, el usuario en sí, y solo se hacían las cosas con tal de solventar algún tipo de necesidad, pero eso no es suficiente. Acuérdense de que nosotros tenemos que lograr el optimismo en desarrollar un elemento funcional. Ahora, cuando los resultados de sus estudios ergonómicos del comportamiento del usuario no fueron utilizados por los diseñadores de la firma, entonces Jones se puso a estudiar el proceso de diseño que se estaba utilizando. O sea, ¿por qué no lo ocupan si esto es útil? Y eso fue otro punto que, que le abrió las puertas a preguntarse entonces cómo debería de ser la manera de utilizarse estos elementos. Entonces, Jones también se sintió frustrado por la superficialidad del diseño industrial de la época y se involucró con la ergonomía. Eso ahorita ya lo vemos un poquito más, digamos, más comúnmente nosotros podemos evaluar buenos asientos, incluso en algunos casos nosotros queremos digamos, lo mejor en sillas de escritorios, por decirles, y nosotros podemos ir a una distribuidora de estas sillas y preguntar sobre, digamos, resistencia, que cuántas libras puede resistir en cuanto al peso de la persona que se va a sentar, que si tiene qué tipo de respaldo, que si tiene un apoyo especial, que si tiene, digamos, la posición correcta de sentarse dentro del diseño, del respaldo del asiento, entre muchas otras cosas, o sea, una buena altura o una altura regulada, entre otras. Bueno, los métodos de diseño como área fueron impulsados o sea, esto fue lo que impulsó, por la incapacidad de equilibrar las necesidades individuales, grupales, sociales o ecológicas, también la falta de propósito, orden y escala humana. Por otra parte, tenemos insuficiencia estética y funcional en la adaptación a los entornos físicos y sociales locales. Otro punto es que el desarrollo de materias y componentes estandarizados que no estaban adecuados para su uso en cualquier aplicación específica y la creación de artefactos que a la gente no le gustaba. Todos esos fueron los chispazos que dieron cabida a que se estudiara
con profundidad o digamos con una mayor profundidad el elemento del diseño o digamos abordar eso como diseño. Entonces Jones no estaba realmente abordando el diseño como se concibe actualmente, claro, eso estamos de acuerdo, pero él estableció una filosofía totalmente original del diseño uno que puso en duda los objetos, perdón, los objetivos y los propósitos del diseño. Dijo que una de las razones por las que se centró en los métodos de diseño fue, y esta fue una frase que él ocupó, no es otra forma de hacer diseño, ya ves, es una forma de hacer lo que los diseñadores no hacen en absoluto. Eso es como para poder decir, bueno, ustedes realmente no están trabajando en el área que se les ha encomendado, entonces yo vengo a enseñarles cómo debe de ser. Y esto permitió comenzar con el entendimiento de estas dos fases. Ya habíamos hablado sobre el diseño eh, racional y el diseño intuitivo. Entonces, este parte, digamos, en esas dos ramas, el diseño. Entonces, el diseño intuitivo lo tenemos como caja negra. Entonces, en esta tenemos las entradas en la caja negra, o sea, entradas de información, entradas de problemas y de inmediato tenemos una solución y los outputs, o sea, salidas. El modo de trabajar con el diseño de caja negra es utilizando los métodos creativos para solucionar los problemas. Entonces, nosotros vamos creando soluciones de acuerdo a la experiencia, el conocimiento, entre otras cosas. Por otra parte, tenemos que el diseño como caja de cristal es aquel que nos da los parámetros y las líneas y articulaciones que nos permiten desarrollar un buen diseño. El diseñador como caja de cristal recibe una información, la analiza, crea una síntesis, una evaluación que puede retroalimentar a análisis, síntesis y evaluación nuevamente hasta que obtiene una solución óptima o lo más óptimo que puede obtener en ese momento, tras analizar, tras revisar, tras pensar y hacer sus ejercicios. Ahora, el ejemplo más sencillo del método con marco de referencia lógico es el de la lista de verificación. Eso también lo estábamos viendo de que el elemento de o este nombre de lista de verificación lo dejamos bastante a un lado porque es tan sencillo que tendemos a olvidarlo y la lista de verificación nos permite distribuir las actividades y poder organizarnos y saber si algo nos hace falta o no. La lista de verificación, bueno, lo tenemos que este método exterioriza lo que se tiene que hacer de manera que no deba recordarse todo mentalmente, que eso es un problema porque son tantas variables que nosotros las podemos dejar a un lado o se nos pueden olvidar o podemos perder la secuencia, no intencionalmente, claro, pero sabemos de que tenemos una limitación en cuanto al conocimiento a corto plazo. Entonces, para evitar eso y para que no se pase por alto alguna cosa, necesitamos esa lista de verificación. A su vez, formaliza el proceso haciendo un registro de puntos o ítems que pueden ir tachándose a la medida que se logran o se obtienen hasta completarlos. La lista también permite el trabajo en equipo mediante la participación de todo el grupo con sugerencias. Es la distribución de las actividades, es lo que me refiero. Uno le dice, bueno, yo necesito que vos investigues. Si vamos a hacer una casa, yo le digo, bueno, yo voy a investigar sobre los espacios de las casas, pero hay unos espacios que ya son bastante lógicos, entonces, digamos, compañero uno, vas a investigar sobre eh, todo el mobiliario y los subespacios que pueden tener un dormitorio, el compañero 2 lo mismo, mobiliario y subespacios que puede tener el comedor y la cocina, y así, etcétera, etcétera. Nos vamos repartiendo las actividades y eso se nos facilita con una lista de verificación. Además, facilita la subdivisión de tareas mejorando la eficiencia del proceso
si se asignan distintas secciones de la lista a los diferentes miembros del equipo. Una lista de verificación puede ser una lista de preguntas para las primeras etapas del diseño, qué es lo que nos interesa saber, qué es digamos, la cantidad de gente que se pretende integrar para este diseño de posiblemente una escuela, una cocina, este, ah, digamos, los colores que se necesitan, todo eso también puede estar dentro de una lista de verificación, de acuerdo a las necesidades. Una lista de características a incorporar en el diseño, de normas, entre otras cosas. Los métodos y el diseño como un proceso de 3 etapas. Así lo tenemos que ir viendo y esto es en la parte que nosotros nos quedamos en clase. Que digamos, viendo el diseño, lo podemos subdividir en 3 etapas simples dentro del concepto de Christopher Jones. Ahora, intentaremos un análisis de los nuevos métodos de diseño para encarar el diseño como un proceso conformado por etapas. Dichas etapas son las 3 esenciales de análisis, síntesis y evaluación, que pueden definirse como dividir el problema en partes, colocar de nuevo las piezas en otro orden y ponerlo a prueba en la práctica para descubrir las consecuencias de la nueva organización. Tal vez todo este bagaje de palabras pueden confundir un poquito, pero si lo dividimos en las siguientes, digamos, etapas, una por una, con sus respectivos nombres, vamos a entender un poco mejor. Para analizar estas etapas desde los métodos de diseño, las llamaremos, como les digo, divergencia como la primera etapa, transformación como la segunda y convergencia la tercera. Bueno, retomando esto, tenemos que divergencia es discernir, discrepar, tener diversidad de opiniones, y ese término nos da la idea de ampliación de los límites del diseño y en consecuencia del espacio de investigación para la búsqueda de una solución. Es la etapa dedicada sobre todo a la investigación del tema de diseño. Como les digo, si a mí me interesa hacer una cafetería, yo comienzo a investigar sobre cafeterías, espacios, tipos de muebles, tipos de artefactos que vamos a ocupar, herramientas que podemos ocupar en la cocina, entre otras cosas, si estamos hablando de una cafetería. El punto de partida son las órdenes del promotor que funcionan como disparador de líneas en distintas direcciones. Son líneas de pensamiento o de investigación, no hay una única dirección. Vaya, tomando en cuenta esto, si, si nos dan un punto de partida. Yo quiero una cafetería, como les mencionaba, como ejemplo, pero no hay una única dirección, porque puede ser una cafetería pequeña, una cafetería grande, eh, puede ser un restaurante, aunque no es lo mismo que una cafetería, pero ya vamos tratando de darle otras opciones. Bueno, las principales características de la investigación divergente son los objetivos, son inestables o experimentales, o sea que van cambiando. El límite del problema también es inestable e indefinido. No se descartan datos si parecen ser importantes, incluso aquellos que se crean con conflictos, que si un color va a afectar al pensamiento de la persona o del usuario. Entonces, aunque parezca ilógico o tal vez un poco agresiva la situación, pero nosotros no podemos descartar por completo esas situaciones, pues todavía no se realizan evaluaciones. Y por último, las órdenes del promotor se consideran como puntos de partida para la investigación y se espera revisarlas o evolucionarlas durante el curso de esta etapa o de las próximas. El objetivo principal del diseñador es aumentar deliberadamente la situación de incertidumbre, eliminar soluciones preconcebidas para estructurar su pensamiento con soluciones más adecuadas. Sí, hasta cierto punto en esta parte, eliminar soluciones preconcebidas no lo podemos hacer por completo, siempre hay algún elemento, pero tenemos que tener cierta flexibilidad para poner a trabajar nuestro cerebro y tener opciones porque estamos trabajando como método de caja de cristal.
Tenemos que saber el porqué de las cosas. El otro el otro objetivo del diseñador en esta etapa es el análisis de la sensibilidad del resto de los actores. Intervienen en el proceso como los promotores, usuarios, mercados, etcétera. Respecto de los cambios de objetivo y límites del problema planteados con la investigación. Que esto tiene que ver con, como aquí claramente lo explica, que no podemos dejar de lado al usuario, no podemos dejar de lado al, digamos, en este caso pudiera ser, si estamos hablando de la misma cafetería, el cocinero, digamos, la persona de aseo, eh, los compradores, todos los personajes que intervienen. En esta etapa no se puede esperar que surja alguna imagen. El objetivo está puesto en no permitir imposiciones de modelos prematuros. También esto puede ser no tan cierto, sino que siempre se nos viene a la mente un poquito de imaginación de lo que pudiera llegar a ser, pero no es algo claro, no es algo completamente claro. No tenemos planos, no tenemos algún tipo de evaluación en tres dimensiones, sino que todo es una ligera imagen. Puede decirse que lo que se busca es la destrucción de orden inicial y contrarrestar la existencia de presupuestos falsos, tanto del equipo de diseño como del promotor, y los métodos que se adecuan a esta etapa son todos aquellos que exploran de exploración de situaciones de diseño y de investigación de ideas. Ahora vamos con la segunda parte, que es la transformación, que se refiere, bueno, a cambiar de forma, convertir una cosa en otra. Esta es la etapa de creatividad por excelencia de elaboración de modelos de mayor iluminación. Nosotros aquí practicamos, nos estamos divirtiendo, estamos escuchando música, estamos creando, estamos haciendo todo lo divertido de la parte de diseñador, experimentando, haciendo un ejercicio, ocupando ciertas normas, o dejándolas de ocupar porque me parece que puede ser flexible en esa etapa. Ahora, es la etapa más amena y placentera, mencionan, pero también es la de los grandes patinazos, producto del espejismo o de la estrechez de mente que puede prevalecer sobre la experiencia válida o los juicios atinados. Como quien dice, hey, yo ya no puedo seguir porque hasta aquí me da el cerebro, tenemos que respirar, tenemos que distraernos un poquito, pero porque es una etapa donde ocurre bastante esto y después de eso, de esa situación, ya podemos retomar con más fuerza el diseño. Ahora es la etapa donde deben combinarse los juicios de valor con los juicios técnicos que reflejan la realidad política, económica y operacional de contexto de la situación de diseño. Es la etapa de elaboración de un modelo de carácter general considerado como adecuado, pero todavía sin posibilidad de comprobación. Estamos casi llegando a la solución, pero aún se nos escapa, a eso se refiere. No existe una manera de asegurar que lo que se está haciendo sea lo mejor, solo se puede desde una cierta perspectiva considerar la validez de la investigación. Las principales características de la transformación son las siguientes, y es, el principal objetivo es poder dilucidar, basándose en los resultados de la investigación divergente, cuál es el modelo suficientemente preciso como para permitir en la próxima etapa la convergencia hacia un solo diseño decidido y fijado con todos los detalles. O sea, de todas las opciones que estoy sacando ahorita en la transformación, cuál de todas esas transformaciones es la que más me conviene o la que más me conviene y qué cosas buenas puedo obtener de las otras para mejorar mi propio diseño al final. En la etapa de fijación de objetivos y límites del problema, de identificar variables críticas, de establecer condicionantes, de utilización de oportunidades y de emisión de los juicios. Es la etapa de división del programa en subproblemas de manera de facilitar su capacidad de solución. El aspecto personal del diseño se hace más evidente en esta etapa. La mente del diseñador se comporta como intolerante ante cualquier solución que no perciba como correcta. Nos volvemos necios en esta etapa.
El trabajo en equipo resulta más difícil y eso es cierto. En esta etapa pues todavía no pueden combinarse transformaciones opuestas cuando son demasiado contrarias. Que si a mí me conviene un edificio más bajo y la otra persona dice, no, yo necesito que sea más alto, incluso de varios niveles, pero entramos en cierto conflicto, pero aún estamos en una etapa investigativa, creativa y todo. En general, se obtendrán varias transformaciones como propuestas aceptables si bien sean diferentes. Finalmente tenemos la convergencia, o sea, donde convergen, donde caen todos en un solo tarro de solución o de resultado final. Concurrir a un mismo punto o fin, dos o más cosas. Entonces, la única etapa es la más próxima al diseño total. A eso se refiere con la convergencia. En esta etapa ya se ha definido el problema, se ha identificado las variables y se han planteado los objetivos. El objetivo fundamental es llegar a un solo diseño como mejor alternativa entre todas las posibles mediante una progresiva reducción y superación de las incertidumbres. Es el arribo a la solución final. Es cuando ya comenzamos a tener la iluminación necesaria para poder dar un resultado bueno. Y las principales características de la convergencia son persistencia e inflexibilidad de pensamiento y método como atributo o propiedad condicionante de esta etapa, pues la vaguedad de ideas y flexibilidad o maleabilidad de decisiones debe eliminarse. Nosotros ya pasamos la etapa de flexibilidad. Entonces en esta es de toma de decisiones, que se queda, que se va, que descarto, que me sirve, que es más importante, cuál es la prioridad, entre otras cosas. Es necesario apoyarse en los elementos que ayudan a abandonar alternativas. Cuando el punto de convergencia está próximo a la investigación, se hace cada vez más detallada. Los modelos utilizados para representar la gama de alternativas se han ido superando las etapas anteriores, es mucho menos abstracto y más detallado. Es la elección entre dos estrategias opuestas para la convergencia. Una es la convencional out-in, cuando se va de lo general a lo particular o abarcando lo externo hasta lo interno, y la otra estrategia es la in-out, como camino opuesto al anterior, es decir, desde lo particular a lo general y desde el interior al exterior del problema. Generalmente un diseñador experto trabajará ambas estrategias en simultáneo, aunque el punto de encuentro entre ambas constituirá el punto crítico. Hay cosas que nosotros, digamos, si estamos hablando de un restaurante, hay cosas que nos interesan bastante, como si vamos de lo general, que si estamos ubicados en una zona correcta, que, que si estamos estandarizados en el tipo de cocina o los tipos también de butacas donde van a estar los clientes. O al revés, nosotros podemos ir desde el tipo de platillo que se van a servir y ir trabajando con eso para un resultado en el restaurante. Bueno, eso sería todo para esta clase, y el complemento se los pongo en un segundo. Ya les explico lo del trabajo. Bueno, retomando lo del trabajo, aquí tenemos un ejercicio, perdón, una lectura que no ha sido de las que yo les he otorgado, sino que es una distinta para que podamos ver cómo elaborar el elemento. Entonces tenemos el East Beach Café y lo tenemos, bueno, aquí tenemos vamos a ver si podemos acercar. Ahí está, de los diseñadores Thomas Heatherwick Studio, y con una superficie de 200 metros cuadrados, entre otras cosas, en el Reino Unido. Entonces, el propósito del armazón oxidado de East Beach Café es parecer como una presencia misteriosa en la playa. Entonces dice, expuesta a la intemperie y el vandalismo, y según Thomas, asemejándose a una mezcla entre el casco oxidado de un barco y un pedazo gigantesco de madera.
a la deriva. Y el East Beach Café ocupa un lugar privilegiado en el paseo marítimo de Littlehampton. Es un edificio que consigue ser visualmente atractivo desde cualquier ángulo que se contemple. Su diseñador propone observarlo como un objeto misterioso que hubiera sido arrojado desde el mar a la playa. Desde la increíble acogida que tuvo el Museo de Guggenheim, hablar sobre el efecto Bilbao se ha convertido casi en un cliché. El éxito arrollador del edificio de Frank Gehry ha inspirado proyectos en todo el mundo, con la esperanza de que encargar la construcción de un edificio icónico y espectacular implique, como por arte de magia, ubicar en el mapa cualquier lugar tan desconocido como esta ciudad industrial del norte de España. Sin embargo, muy pocos han logrado siquiera aproximarse a recrear el entusiasmo y la excitación que suscitó el resplandeciente Museo de Gehry, e incluso es posible que su enfoque sobre el diseño vistoso y ostentoso finalmente haya pasado de moda. No obstante, uno o dos proyectos pueden considerarse como herederos legítimos de esa información. Vamos a ver en pantalla completa vamos a ver. Aquí está el elemento. Esta es la primera parte, esta es la segunda. Tenemos unos pequeños cortes acá, elevación, o sea, una sección, y tenemos la planta. Esta es una de las vistas y esta es la vista posterior. Una estructura cortada diagonalmente en tiras que envuelve el edificio formando un caparazón protector de capas superpuestas. Bueno, hay muchas explicaciones, hay detalles aquí, tal vez no es muy largo, y eso es lo provechoso de esta lectura, que es una lectura bastante ligera. Pero lo que me interesa es que, así como nosotros hemos visto el elemento de divergencia, de transformación y de convergencia, nosotros evaluemos de estas lecturas lo que realmente interesa. Entonces, por decir que de por sí, digamos como divergencia, ¿qué fue lo que disparó la información principal para crear un café? Porque aquí estamos hablando de un café en la playa. Entonces, digamos, tenemos que buscar la información de quién o con qué objetivo inició esta búsqueda de crear un café, que querían que llamara la atención, que ocupara ciertos elementos que recordaran algo. De ahí la transformación, que serían los elementos de cambio, como que serían como las capas interesantes que tienen, que es múltiples capas, o tratando de simular múltiples capas, como que si fuera un tronco en alta mar, o digamos que ha encallado en la playa. Entonces eso es parte de la transformación para obtener un resultado. Y finalmente tenemos la convergencia, que cuál fue el resultado final, y tenemos que explicarlo en nuestras palabras. Yo no necesito que me copien exactamente lo mismo, sino que ocupen sus palabras lo más adecuadamente posible para darme explicación de esos tres puntos, de la divergencia, la transformación y la convergencia, de los ejercicios que les correspondieron a ustedes. Bueno, eso sería todo, y mucha suerte para la tarea. Los espero para la clase, porque vamos a tener el evaluado, vamos a tener algo retomando los temas que hemos visto, y espero que estudien y realicen a los que les hace falta las tareas, que las realicen para poder tener las calificaciones pertinentes. Bueno, eso sería todo, chicos, y feliz tarde, noche o día, y suerte. Un saludo.